Antes de comenzar, recomiendo discreción a quienes nos escuchan. Este episodio incluye comentarios sobre violación, agresión, maltrato y asesinato que algunas personas pueden encontrar ofensivas. Por favor, tengan precaución con personas menores de 13 años. También quiero mencionar que lo que respecta a las vidas de algunos de los asesinos seriales más representativos dentro de la cultura pulp, y a pesar de estar documentado y tener un respaldo de investigación psicosocial y de psicología criminal, son episodios que se comparten como medio de entretenimiento dentro del talante de crimen real, siendo uno de los propósitos comprender y no justificar los actos criminales, sin la intención de faltar al respeto de las víctimas de los mismos. Nuevamente, se recomienda discreción con la información presentada. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas incómodos que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles, esperando que algún día sean de utilidad. Y está conmigo está conmigo mi amigo, mi primo, David Mejía. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, contento de estar aquí contigo en Argumentos Incómodos. Mucho gusto, ¿cómo está? Bien. Qué bueno. Me da gusto que te dé gusto, que estés contento, que vengas con ganas y deseos de compartir, ¿verdad? Claro que sí. Pues bueno, vamos a comenzar con las biografías de algunos de los asesinos en serie y vamos a empezar con nuestro México mágico, con una asesina cuyos crímenes pues, son relativamente actuales y que bajo el cobijo de la ineptitud y el desinterés de las autoridades mexicanas nunca pasa. Presuntamente llegó a asesinar a 49 mujeres de la tercera edad. Vamos a hablar de Juana Dayanara Barraza Samperio, conocida como la Mataviejitas. Juana Barraza nació el viernes 27 de diciembre de 1957 en el municipio de Epazoyucan, del estado de Hidalgo, en México. Sus padres fueron Trinidad Barraza Ávila y Justa Samperio, quienes, nunca se casaron, viviendo en unión libre por 5 años. Y hablando un poco de su infancia, pues su vida familiar sí era un tanto precaria. Su papá, Trinidad Barraza, era, según algunos informes, un ganadero y un miembro de la policía judicial, aunque algunos otros informes dicen que pues solo era pues, conocido como ganadero por criar cabras y procrear hijos, porque incluso se dice que era padre de 32 hijos, que tuvo con 32, pues sí, con 32 mujeres, ¿verdad? Pues los puedo tener con la misma, ¿no? Pero con diferente mujer. No es lo quién sabe. Ay, Pero no, bueno. Ya nos van a desmonetizar. Gracias. Su madre, Justa Samperio, era una prostituta adolescente que tenía 13 años cuando conoció a Trinidad en un club nocturno. Al observar los primeros años de Juana Barraza, hay un patrón pues, de inestabilidad y abuso que continúa a lo largo de su vida. La doctora Ostrowski de la Universidad Nacional Autónoma de México analizó a Juana por parte de un estudio de más de 370 reclusos violentos en prisiones estatales y federales para averiguar si tenían vidas familiares violentas o habían sido testigos de violaciones o comportamiento agresivo cuando eran niños. Y pues esta descripción aplica para Juana Barraza. Cuando Juana tenía 5 años, su joven madre dejó a una de sus hijas, Ángela, con su padre y se llevó a Juana a vivir con ella, con su propia madre y su padrastro, un hombre llamado Refugio Samperio. Justa comenzó entonces a salir con Samperio, quien era el novio de su propia madre. Juana se vio obligada a ocuparse de las tareas domésticas y a permanecer dentro de la casa por la mayor parte del tiempo. Eso significaba que no podía ir a la escuela y pues por lo tanto no aprendió a leer y escribir y sufrió pues bastantes abusos. Su madre pues la golpeaba y le gritaba y esta parte estaba sucediendo en un momento en el que su cerebro aún se estaba desarrollando. Es lo que la doctora Ostrowski llama la segunda etapa crítica del desarrollo, que ocurre entre los 6 y los 9 años. En esta etapa de desarrollo, entre los 6 y los 9 años, hay algunas teorías en psicología que... ¿La identidad? Sí, la identidad se desarrolla entre precisamente... hay dos etapas, de los 0 a los 3 años, de los 6 a los 9 años, y luego a partir de los 12 años, pues la pertenencia. Es la personalidad, ¿no? La identidad es a los 12 años y la personalidad es de los 6 a los 9 años.
Pero también esta etapa, pues es una etapa en la cual el cerebro está tiende mucho a tener mayor capacidad de aprendizaje. Moldeable. Exactamente, entonces pues muchos niños entre estas edades pues aprenden a leer, escribir y hacer bastantes cosas, ¿no? Que Lo que dicen que son como esponjas, ¿no? sí, que podemos decir que Todo lo absorben. es un aprendizaje normal, pero pues para ella no lo fue, ¿no? Incluso esta doctora dice que normalmente lo que te decía, en este momento los niños aprenden a leer y en los casos que son muy propensos a la violencia, el área del cerebro llamada giro angular no está tan desarrollada como en los niños que no sufren algún tipo de violencia a esa edad. La vida hogareña de Juana se estaba pues deteriorando de alguna forma. Su madre era alcohólica y dispuesta a hacer casi cualquier cosa para conseguir más alcohol. Y eso pues incluyó intercambiar a su propia hija con un hombre mayor llamado José Lugo a cambio de 3 cervezas. Digo, menciono esto, digo, porque... Una ganga, ¿verdad? No. Es que no sabía leer, güey. Pues digo, o sea, a lo mejor si supiera leer, pues 6 cervezas, no es cierto. No. No, pero pues digo, menciono esto porque esto sí en varias fuentes lo mencionan, pero pues sí tiene bastante relevancia, porque pues es que, imagínate, no mames. No había un vínculo de madre e hija, ¿no? Un vínculo paternal. No había un vínculo, pero si tomamos en cuenta que en este momento ella tenía 13 años, a los 12, 13 años que comienza la pubertad, que comienza otra etapa también importante del desarrollo del ser humano. Y sobre todo en las niñas, ¿no? Que también empiezan ya lo que es la menstruación, todo eso, ya el cambio Sí, de cuerpo, ¿no? es una etapa presente de bastantes cambios y precisamente a estos 13 años, pues bueno, fue violada por esta persona, quedó embarazada y bueno, perdió al bebé. Pero bueno, esta persona siguió abusando de ella, perdón, durante 4 años más y la amarraba a los marcos de la cama, y pues seguía abusando de ella. Era un Dorian Gray versión México, entonces, pero bizarro, güey, enfermo, güey, Entonces, con menores, no manches. Dorian Gray. Mm. Christian Grey, ¿no? Cristian. Yo dije, no, güey, Dorian Gray, Bueno, no. es que no envejecía. Dije, no, Christian Dorian Grey. Gray, dije, no mames. El que guardaba el espejo de cervezas Ándale. en el ático, mira acá. Ya me están haciendo efecto. Güey, no, pues estamos tomando desde... Bueno, ya. Juana nunca lo perdonó ni hizo las paces con su madre por haberla descuidado o por haberle entregado al hombre que la violó repetidamente. Y esto de alguna forma pudo haber determinado la forma en cómo se sentiría sobre las figuras femeninas mayores, que normalmente se consideran como protectoras. En 1973, cuando Juana tenía 16 años, José Lugo la violó otra vez. Bueno, ya la había violado muchas veces, pero la violó nuevamente, pero como consecuencia la embarazó de nuevo, pero esta vez sí tuvo un hijo, José Enrique Lugo Barraza. Pero ella, pues bueno, no tenía ni dinero ni trabajo, su mamá, pues bueno, era alcohólica, su papá, pues estaba a kilómetros de distancia y no lo había visto, pues, en más de una década. Y lo más cercano que tenía ella a una influencia estable en su vida era pues su padrastro. Y este era el hombre que originalmente salía con la abuela de Juana antes de empezar a acostarse con Juana, bueno, perdón, con la madre de Juana. Entonces no tenía a dónde ir, así que se quedó con su violador, José Lugo. Y tenía hermanastros, ¿verdad? También. No. Tenía una hermana ella, Ángela, pero ella se quedó viviendo con su papá y su mamá se fue la que se la trajo para acá. Bueno, para donde estaban ahorita, digo, para acá, sí, güey. Pero bueno, se quedó a vivir con su violador, José Lugo, y no es raro que en situaciones de maltrato, bueno, la víctima se quede en esta relación. Hay un abuso emocional que destruye esta confianza, la autoestima de una persona. ¿Dependencia? Sí, de alguna forma es dependencia, de hecho. Y la gente que es muy agredida, pues se siente muy avergonzada. Las víctimas de abuso a veces se culpan por las acciones de sus abusadores y los abusadores a menudo pues toman medidas para aislar a sus víctimas, lo que hace que pues estas víctimas sean dependientes naturalmente. Entonces, no confundir, esto sí es no confundir con el síndrome de Estocolmo, que es otra cosa totalmente distinta.
No es una cuestión de dependencia, es otra cosa. Y los invito a ver el capítulo del síndrome de Estocolmo, si no lo han escuchado, para tener un punto de comparación, ¿no? Pues bueno, Juana era solo una adolescente y no tenía ningún otro lugar a donde acudir. No hay mucha información sobre la vida de Juana entre los 16 y los 23 años, pero sabemos que su madre murió de cirrosis hepática debido a su alcoholismo alrededor de 1980. O sea, la madre era joven, ¿no? Murió, No, ya tendría, estaba grande, ¿no? según yo, tenía como unos Unos... 29, 30 y tantos. No, para este entonces la Juana ya tenía esa edad. Qué vergas. Ya llegó Juana. No, no sé. La verdad no sé. ¿Para qué te echo mentiras? No estoy seguro, pero pues bueno, sí, digo, pinche Rosy, pues sí, tomaba un chingo, güey, así como Pues para nosotros. cambiar a su hija por 3 cervezas, yo creo que, Sí, era así un nivel muy o sea, cabrón. yo creo que su beneficio, lo que le gustaba más, ya sabemos lo que era. Sí, digo, uno mínimo es alcohólico funcional, ¿no? Ya por lo menos funciona más. No, quién No sé. sabe, yo a lo mejor si te cambiaba por 3 cervezas. Sí, Dependiendo de la situación, ¿verdad? ya estando, Lo bueno es que aquí ahí no te apures. Bueno, Juana aceptaba cualquier trabajo que pudiera encontrar vendiendo comida o ropa en mercados callejeros, encontrando trabajos manuales, limpiando casas o lavando ropa. Y bueno, al final se casó con Miguel Ángel Barrios García, quien era, al parecer también era alcohólico como su madre, y pues también la golpeaba. Y bueno, esta es otra cosa, bueno, las víctimas de maltrato, pues en muchas ocasiones eligen nuevas parejas que abusan de ellas después. Y o se eligen relaciones, patrones El similares mismo de... patrón va a repetir la misma situación, pero con diferentes parejas. Sí, pero el mismo patrón, vaya. Ujú. Y este abuso, bueno, dañó su autoestima y le hizo sentir pues poco querida, ¿no? Estuvo casada con Miguel durante 4 años y tuvieron una hija, Erika Erandi Barrios Barraza. Varios años después, cuando Juana tenía 30 años, su padrastro Refugio Samperio pues se murió. Ya valió, madre. Ella creía, estaba escuchando, no sé si te dije, no sé, no, a nadie le dije. Estaba escuchando un programa de entrevistas de Jordi Rosado, porque si lo escucho es mi gusto culposo, me vale verga. Y él decía que antes de, Qué hubo con mi podcast? sí, de gusto culposo, no mames, la neta sí, no sé qué pedo. Ni a mi mamá le gusta esa madre, pues así. Digo porque son artistas ya antaños, ¿no? Los que entrevistan. Pero él dice que así de, no, pues yo antes de cada cosa que vaya a grabar no tomo nada de gas porque pues, estoy erupte y erupte, que es lo que me está pasando ahorita. Pero, vale, verga. Oye, pero ya ahorita en el nuevo, bueno, ya nos estamos desviando, ¿verdad? Pero el nuevo programa que tiene en YouTube, sí toma, ¿no? Sí le echan su cubita. Ah, pero no toma nada de gas, o sea, toma mezcal o algo ahí. Bueno, quién sabe quién gastó, pero Ándale. sí toma. Sí, pues sí. Sí, esos son los que veo, güey, te No, tú digo. también tú sigues los ejemplos de Jordi Rosado, está bien. Hasta el de los de Lo bueno escribir. es que no eres matemático, güey, si fueras ingeniero estaríamos perdidos, Sí, cabrón. muy mal. Bueno, ella, o sea, Juana, creía que Refugio era la única persona confiable en su vida y pues bueno, ya se había ido para este momento. Y esto de alguna forma pudo haber aumentado sus sentimientos de aislamiento. Ahora estaba criando a 2 niños en una ciudad grande. Ah, porque, perdón, para este entonces ya se había mudado de Hidalgo, donde nació, a la Ciudad de México. Y, y, eh, y pues no había ningún miembro de la familia que la pudiera apoyar de alguna forma, ¿no? En 1984 se mudó con un hombre llamado Félix Juárez Ramírez y tuvieron 2 hijos, Bonnie y José Martín Ramírez. Entonces aquí ya van 4 hijos. Sí. 4, Uh-huh. ok. Félix era chofer, pero no ganaba lo suficiente para mantener a 4 hijos. Aquí hay 2 versiones. Era chofer, pero aparte era sicario. Entonces, bueno, era chofer y sicario. Bueno, se dice que la abandonó, pero pues también se cree que pues se lo chingaron y pues desapareció. Pues obviamente, pues ya no sabe dónde quedó el güey, ¿no? Fue por los cigarros. Ajá. O en realidad iba a regresar y se lo chingaron, ¿no? ¿Quién sabe?
quién sabe. Bueno, Ramírez era chofer. Juana, bueno, necesitaba encontrar trabajo, pero pues era analfabeta y solo podía hacer trabajos manuales, así que empezó a vender comida, palomitas en las peleas de lucha libre. Cueritos y todo lo que se vende ahí. Y bueno, justo ahí le ofrecieron la posibilidad de pelear. Y esto le daría de 300 a 500 pesos por pelea. Digo, ahorita sí es muy poquito, ¿no? Pero eso era mucho más de lo que ganaba con las palomitas y la comida que vendía. Entonces Juan accedió y así es como nació la Dama del Silencio. Ahí estamos en qué fecha, o sea, en 1984 es cuando se va a México, ¿verdad? Uh-huh. Y ya más o menos como a esa edad es cuando empieza... Pero ya después, o sea, se va a México, pero pasan de ahí cuatro años porque estuvo con Miguel, con En el 88. Pues más, estamos hablando como del 88, más o menos. O sea, pon tú 88, 90. Ok. No, 88, sí, al 88. Bueno. Entonces, el traje original de la Dama del Silencio era color negro con una máscara de mariposa del mismo color, en honor a la Santa Muerte y los íconos que Juana tenía. Pero el traje con el que se hizo más famosa fue con el spandex color rosa que tenía fosforescente con colores vivos en dorado y un antifaz en forma de mariposa también dorado con rosa. Ella entrenaba 2 veces por semana, levantaba pesas, hacía abdominales. En palabras propias de ella dice que llegaba a levantar hasta 100 kilogramos de pesas, 4 series de 10. Corría, bajaba y subía escaleras y bueno, ahora que las cosas parecían estar saliendo bien, porque ella también... Y medía unos 70, ¿no? Estaba así, eso estaba alta. Está alto, como que todavía sigue viva. ¿Eh? No, estaba alta. Por cargar tanto se achicopaló, que sí es pequeña. No, sí es alta. Y 100 kilos, ¿cómo cuánto te gustaría que pesara? Pues mínimo 100 kilos. Pues hace levantar su cuerpo fácil. Porque bueno, ahí en internet sale la foto también cuando estaba de luchadora. Sí está así bien acá. Sí se ve, sí, pues, bueno, ya más adelante hasta creían que era un hombre, ¿no? Sí, no mames. Bueno, entre otras pendejadas, porque pues, también se pasan de ver. Entonces, todo parece estar haciendo bien porque también ella decía que disfrutaba mucho ser luchadora, o sea, era algo que le daba... Le apasionaba. Sí, o sea, le apasionaba ser parte de ese ambiente. Pero bueno, tuvo una mala caída en una de las peleas y a pesar de que, bueno, sabemos que la lucha libre es simulada, pero aún así se dan sus chingadazos, o sea, se lastimó la espalda tan fuerte que los doctores... Tampoco es simulada. No me digas eso. Sí, no, maldita sea, no. No es cierto, no. Blue Demon, no. El santo nos defendió contra las momias, güey. Eso no fue verdad, no. Ya me voy. Sí. Qué tristeza. Yo también pensé que no eran. Mi favorito era Octagón, yo me acuerdo. Qué tristeza. Que fuera Pero Octagón. ¿y las lesiones del perro aguayo, güey? ¿Dónde quedaron, güey? No, pues o sea, sí son simuladas, pero sí se dan sus vergazos. Sí, pues ya nos dimos cuenta, ya quedó mal, ¿vale? Que le dijeron que Sí. no podía volver a luchar. Hasta O el que perro. corría riesgo, ¿ah? Sí, de ya quedar paralítica, de hecho. El perro Gaullo, de hecho, yo no hace poquito, hace como unos 10 años, estaba haciendo una pinche pomada, güey. Dan una mamada así, güey, yo me acuerdo, pero bueno, ya. ¿Eso qué, güey? La pomada del perro aguayo. Sí, güey, una pomada como de calvito con caca, no sé qué pedo, güey, no sé, güey, pero sí me acuerdo un chorro, güey. ¿A dónde te metes a comprar? Y hasta me acuerdo que decía el güey, si yo estoy tan golpeado por las luchas y me sirve, imagínense lo que hará por ustedes. Eran de esos de infomerciales, güey. Y salió el perro guayo todo viejito ya, güey. No mames. Está como lo del fatache, ¿va? Que se le tómate el fatache. ¿Quién conoce esa madre? No mames, ya no me acordaba de eso. Pues era un comercial también, güey, que salía. No, sí, o sea, pero ya no me acordaba, güey. Y la de No mames. muchas gracias, fatache. Y sale la gordita, güey. Se marine la chinga tu madre. No me acordaba del Por eso fatache, güey. hay que hacerle caso a los infomerciales también, claro que sí, güey, ¿cómo no? Ay, no, hay unos videos bien buenos de Si lo dice el perro aguayo, debe ser razón. verdad. Debe ser verdad, si lo dice el perro aguayo. Sí. Por Si supuesto. lo dijo, en paz descanse el perrito.
Ah, pobrecito. Bueno. Oye, Leo, a ver qué más. Ah, sí. Entonces, pues el doctor le dijo que si seguía peleando y le daban otro mal golpe, pues iba a quedar paralítica. Entonces, pues Juana se retiró del ring y por algún tiempo se dedicó a ser promotora de varios luchadores en otros estados. Y pues este trabajo pues probó no ser muy redituable, la verdad. Pues a lo Entonces, mejor le hizo falta. leer, saber Pues, leer. pues sabía contar, evidentemente aprendió, güey, como dice la canción, ¿verdad? Aprendí ella nomás contando costales. De que aprendes a contar, güey, si no, no sale. Bueno, sí, también. Pero a lo mejor le faltó juntarse con Luisito Rey, güey, o algo así, güey. Entonces, no, Para que le fuera chido. pues ya güey. existía, güey, porque estamos hablando Pues de... por eso, sí, güey. pues ese güey tiene No, pues dos... estaba en su mero apogeo, en el Sol de Sí. México, papá. Le faltó más ambición, güey. Puede ser, puede ser. Pero bueno, después de esto, que ya no era muy redituable, pues Juana empezó a robar. Primero, pues artículos pequeños en tiendas, partes de automóvil. Y después de esto, pues eventualmente comenzaría a robar casas. Y para esta nueva para esta nueva etapa, invitó a su comadre Araceli Tapia Martínez. Juana dio un plan sencillo pero muy efectivo. Consiguieron ropa de enfermeras y buscaban a gente de la tercera edad, ya la pedés, güey, de la tercera edad, con el pretexto de que venían del gobierno. Vendían frituras de la AAA, güey. Es que me Sí. sobraron ahí del ring. Pero ¿por qué viene vestida de enfermera, oiga? No En mames. lugar de Valentina tenían sangre del perro aguayo, güey. Tómese la sangre del perro y luego los ídolos que tenía, güey, pues tomaba la sangre del perro aguayo, güey, y te alivianaba todo el puro pedo. No, pues sí. ¿Nunca lo viste en un infomercial, güey? No, así. Es que no tienes cable, güey. Ok. No tenía enchufe, güey. Bueno, con el pretexto de que venían del gobierno a ayudarles a cobrar su pensión, entraron a las casas y se robaron artículos pues de valor sencillo. Y esto estuvo funcionando durante un tiempo, pero pues recordemos que la Juana tenía 4 hijos, entonces pues ya pues, de alguna forma no era tan redituable otra vez. Después, la comadre Araceli abandonó a Juana para dedicarse a lo mismo, pero por su cuenta, ¿no? Se independizó, güey. Sí. Una pyme. Una pyme, y creó su propia franquicia y todo, ¿no? Le jugó al emprendedor. Le jugó a la mamada. Después de esto, un comandante de la policía de nombre Moisés Flores Domínguez capturó a Juana y comenzó a extorsionarla. Y bueno, esto se convirtió, la verdad, en parte del problema, porque aparte de mantener a 4 hijos, tenía que mantener a un pinche policía, güey, no mames. Y este modus operandi de meterse a robar casas, pues empezó a escalar para asesinar abuelitas o viejitas. Pues viejitas, no sabemos si... Viejitas. Se cree que Juana Mujeres de la tercera edad. Se cree que Juana mató por primera vez desde 1998. Y bueno, se podría decir que hubo un detonante que es el que hace que un asesino o asesina en potencia finalmente se active. Bueno, ya lo habíamos también esto mencionado hace 2 capítulos con los asesinos en serie. Los asesinos en serie ya tienen una personalidad psicópata, pero... patrón. No, digamos, la personalidad ya la tienen, pero siempre hay un detonante que hace que inicien en que explote todo, ¿no? Ya que pierda como todo el equilibrio y ya. Pues digamos, equilibrio entre comillas. Vaya, que pierdan esa parte de normalidad social, por decirlo de alguna forma. Pierden el freno. Se le rompen el líquido de frenos y se van por la barranca, ¿no? Ya todo lo que traen adentro. ¿No? Sí, algo así. Sí, ya todo lo que traen adentro pues ya empieza a escalar. Bueno, y en este caso lo que pasa es que en el caso de Juana, lo que pudo ser este detonante fue la muerte de su hijo primogénito. Tuve un profe en la... Ay, sí, nada que ver, pinches. Tuve un profe en la uni y una vez me preguntó, no sé qué vergas, nos estábamos presentando. Y me dice, de hecho él es masón.
me dice, me acuerdo que me dijo, ¿y usted no es que yo le dije, soy primogénito? Y dije, primogénico. Y me dice, no mames, cabrón, está más chido, ¿no? Pero bueno, No nada que entendí, ver, es la pedez, la entendí, pedez. no entendí, pero bueno, me río por compromiso, güey, no te quiero hacer quedar mal. Me dio ok. Bueno, mataron a José Enrique, su hijo, el primero que tuvo. Oye, pero que el chavo andaba en pandillas, ¿no? Exactamente. Andaba en pandillas. Ay, güey, pues es que, digo, o sea, digo, no quiero ser prejuicioso, No, pero pues al final de cuentas un niño crece en un entorno y aprende el oficio, ¿no? El oficio entre comillas, pero pues va a hacer lo que le han enseñado o lo que ha visto en toda su vida, ¿no? sí, y es algo, eso lo platiqué también la vez pasada con Felipe en el capítulo de la violencia, porque bueno, la situación es seria, pero abordamos la parte de la violencia, porque hay lugares donde la violencia es una forma de protección, o sea, es una forma Modus operandi de sobrevivir. de supervivencia en el área, o sea, Así es, si no eres violento no sobrevives. es correcto. Naturalmente, cuando sacas esa violencia en un lugar donde pues, no la necesitas, pues ella se convierte en algo chocante en la sociedad, ¿no? Pero bueno, Oye, entonces igual, en cuando ella estuvo con este alter ego, güey, de la Dama del Silencio, igual también como que estaba sacando todo lo que ella llevaba dentro en ese personaje, ¿no? sí, de hecho, la doctora Ostrowski menciona en este libro precisamente que puede ser, no es un hecho, pero sí puede ser que quizá, si ella quizá hubiera continuado luchando, no hubiera a lo mejor tenido la necesidad psicológica pues de matar gente, ¿no? O sea, pudo haber a lo mejor canalizado. Ajá, Puede ser, o sea, como no. canalizar, ¿va? Sí, porque mucho de la Pues psicología un hecho. va, va como que enfocado a ese aspecto, ¿no? De, bueno, si tienes algún problema, te canalizo para que superes tu problema, por ejemplo, una ansiedad o lo que Puede sea. ser, o sea, Busca algún otro es una posibilidad, entretenimiento. pero hay que tomar en cuenta que, o sea, es una posibilidad, pero hay que tomar en cuenta que estamos hablando de una persona con una personalidad psicopática, o sea, es Sí, decir, un trastorno antisocial de la personalidad que no necesariamente tenga esa posibilidad de canalizar no lo quiero decir ira, pero que no lo pueden comprender, ¿no? O sea, haz de cuenta que tiene el botoncito rojo, güey, sin protección, así, da nomás para cualquier cosa y explotamos. sí, no tanto así, digo, esa parte como de explotar, pero lo bueno es que me alejé del micrófono, ¿verdad? Esa parte de explosión o de punto de quiebre, por decirlo así, pasa mucho más a lo mejor con personalidades neuróticas como las de una persona normalizada socialmente, pero hay que tomar en cuenta aquí que estamos hablando de una personalidad psicopática, o sea, es una persona que ya tiene esa personalidad de carencia de empatía vaya por otra persona. Ajá. Y una de las características de los asesinos en serie es precisamente esta carencia de empatía y esa capacidad que tienen de doblar su personalidad para cometer un crimen y no sentir ese remordimiento por cometerlo y después de cometerlo seguir con su vida normal y después volver a cometer otro y después seguir con su vida normal. Sí, como si nada, como si hubieran comido un gansito. Sí, ajá, exacto. Esa es una característica de Sí. asesino en serie, que lo tenía Juana también. Y que lo dice que la mayoría lo tienen en el cerebro, ¿van? Como dices, en la empatía, que han visto resonancias magnéticas del cerebro y hay un patrón que la mayoría contiene, bueno, bueno, que las neuronas no se conectan tanto en el hipotálamo, no sé dónde está la zona del No, cerebro de la empatía, ¿no? bueno, en este caso, mira, es complicado. De hecho, es el lóbulo frontal el que tiene esa Aquí en característica, la frente, ¿no? Sí, ajá, acá esa característica, pero aún así puedes estar, digamos, en esa parte biológica bien y aún así tener esta característica o esta personalidad psicopática, o sea, en realidad no es. dependiendo de lo que te vaya sucediendo, ¿no? Puede ser, o sea, son varios factores, digo, para que tengas eh,
esta capacidad de violencia o de violentar a otra persona Ujú. y de no sentir Sí, que de repente remordimiento. aparezca esta característica. A lo mejor hay personas que nacen con esta característica, Puede ser. pero hay otras que a lo mejor se te puede crear dicha característica en base a todo la violencia y pues bueno, los problemas emocionales, psicológicos que vives y sobre todo en la niñez, ¿no? Sí, ¿No? te ¿Quién digo, o sea, sabe? puedes tener bueno, dos cosas que igual lo mencionábamos en el programa pasado, en el episodio pasado. Puedes tener características violentas, incluso puedes ser, un psicópata, o incluso ser un asesino, pero todo esto no hace que seas un asesino serial, con las características que conllevan a ser un asesino en serie. Los asesinos en serie, digo, son una forma de violencia que estamos representando socialmente hablando, Ujú. y digamos, no son un ente de estudio o no deberían ser un ente de estudio para estudiar por separado. Es decir, no es como que los asesinos en serie tengan características peculiares en particular. De una persona normal. No digo que digas, estos son ¿Cómo? objetos de estudio porque es un ejemplo. Este es un ejemplo muy burdo. Ajá. Que digas, voy a ver a los asesinos en serie porque quiero ver qué tipo de música escuchan los asesinos en serie. Entonces, eso no puede ser porque en realidad no puedes. Ah, pues es como lo que decía, ¿no? Que la mayoría de asesinos en serie, su libro favorito era El Guardián entre el Centeno. Es una mamada. Entonces que todos decían que si te gustaba El Guardián entre el Centeno, Exacto, eso, güey. tenías tendencias, güey. Es una pendejada. O sea, a eso me refiero. O sea, no puedes Claro. clasificar Generalizar. o generalizar ese tipo de comentarios, por ejemplo, con un asesino en serie, porque al final del día es una forma de violencia, pero no quiere. Te iba a decir que pusieran silencio desde antes, se me olvidó decir. No pasa nada, no pasa nada. Tú estás eructando, güey, no hace un Es normal, sonidito, güey. ¿verdad? Sí, discúlpame, güey. Ahorita lo pongo en silencio, discúlpame. Te disculpo, no te crees. No, así déjalo, ya que Ya. ahorita corto esta ¿No? parte del Tú sigue podcast para que no eructando, se no te escuche. apures. Voy a editar esto, güey. O sea, no se va a escuchar. Bueno, pues saluditos. Pero una Por pasilla, mientras. Y saluditos también allá. Sí, sí, o sea, es una característica que tienen, que no debe ser generalizada. O sea, no es correcto. No decir, no quisiera hablar en términos de correcto o incorrecto, pero no es una forma de hacer una clasificación adecuada. O sea, es decir, de lo general a lo particular. Y es uno de los errores precisamente que cometieron las autoridades al hacer el perfil de Juana Barraza. Pero bueno, ahorita no me quiero adelantar. Porque precisamente hicieron eso. O sea, dijeron, esto debe ser igual que el asesino de Francia. Y empezaron así a hacer Sí, 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 como antes, bueno, que ya lo dijeron en el otro podcast, Felipe, va, como por ejemplo el libro de Lambros, Sí. que tenía Felipe, ¿verdad? Felipe, sí, perdón, Felipe, Sí, Felipe, ¿verdad? Sí. sí, 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 que en el libro te decía la fisionomía de un delincuente, güey, Sí, o sea, te digo. que si tenía ciertas facciones, güey, era asalto a casa, allanamiento de morada, güey. Sí. Otras facciones era Sí, no. homicida, güey. Esas mamás. Y eso era válido en una Sí, corte. O sea, sí, claro, no, claro que fue válido. O los linchamientos de Salem, bueno. que decían, bueno, que decían, bueno, vamos a ver si es bruja, güey, vamos a aventarla al agua, güey, y si sale viva, güey, es bruja, güey, si no sale viva, no era bruja, güey. Ya sé. Sí, entonces, pues en ese sentido, pues estamos también en pañales, en el sentido de la psicología, porque bueno, de igual manera, no se le está dando Es que el fíjate, enfoque que se debería de dar también en el sistema, no solo legal, sino sobre todo en las escuelas, es que porque sabes yo creo que, que se deben de combatir primero las causas a los efectos, porque si tú puedes poner un psicólogo en cada escuela, yo creo que favorecería también a canalizar y a visualizar cuando un niño está sufriendo violencia y poder salvar a alguno o algo así que ya no viva tanta pero es violencia. que mira, Pero bueno, estamos en pañales ahí en ese aspecto fíjate también. que yo más que estar en pañales, o sea, Bueno, no, en pañales no les importa, más bien, yo más que porque estar no en es pañales, redituable. yo creo que estamos desinformados. Es decir, información hay y avances hay también. Ujú. Digo, yo creo que sí ha habido avances bastante importantes,
Pero el problema aquí es, también lo mencionamos en el episodio pasado, que estamos muy inmersos en gran parte por la cultura en Estados Unidos, por las películas, series, libros, literatura, en este tema de cines en serie, pues entonces llega un momento en el que hay muchas interpretaciones que nosotros podemos tener al respecto que no necesariamente son válidas. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que pasan en cuanto a un perfil criminal Ujú. que pudiéramos llegar a pensar que son las adecuadas porque lo vimos en una serie, una película o porque incluso lo leímos en un libro. Pero hay que tomar en cuenta que incluso habiéndolo leído en un libro, y pongo estos dos libros, perdón, estos libros dos, el de Asesinos en serie y el de Mindhunter, que si bien son libros de no, que si bien son libros de no ficción, están hablando de A una ver, parte, ¿y cómo se llaman y dónde los consiguen? A ver, ahí en cualquier aquí pinche está. librería. Sí, aquí está, ¿eh? Bueno, yo los compré en Gandhi, güey, pero en cualquier lado están. Ahí está, para que si les interesa, ahí está. Estos libros abordan la parte del estudio del asesino en serie, cuando ahí sí estaban en pañales, ahí sí no sabían ni madre. Entonces, cuando empiezan a desarrollar estas clasificaciones, estudios y demás, Pero en qué año fue? Cuando empiezan como que ya empezar a clasificar, a darle más seriedad a lo que es el perfil psicológico y el perfil criminal estos de eran una los persona 60s, o sea, en Estados Unidos. en Estados Unidos. Entonces estamos hablando que aquí Juana Barraza, Pero los es años que, 90, bueno, ya en los 90 todavía no, no ¿cuál era? comenzaba. 2008, o Sí, sea, no mames. sí, bueno, pero por eso, ¿cuánto se tarda en llegar Es que la el problema cultura o lo que va avanzando Estados Unidos, un país de primer mundo, es que lo que llega a primero, lo México? que llega primero es el entretenimiento. O sea, llegan primero películas, llegan Sí, primero, comercio, claro, o sea, sí, sí, llega sí. primero La eso. mercadotecnia, sí. Pero el problema aquí es que mucha o gran parte de la investigación que se hace al respecto, por ejemplo, de estos libros, es una investigación que se hace en función de los 60s. O sea, entonces, si yo, por ejemplo, como criminólogo en este 2000, bueno, en este caso, en el 2005, 2003, me estoy basando por ejemplo, en esos dos libros para crear un perfil criminal, pues sí estoy bien cabrón de No, pendejo. O sea, estamos hablando que hay los manuales de psicología, ¿verdad? Manual de diagnóstico y todo, sí. y que en ese tiempo también la homosexualidad era un trastorno. Ujú. O sea, estamos hablando que estamos muy atrás en cuanto Pero eso a, incluso en Estados Unidos es un trastorno. O sí, sea, a nivel general. O sí, sí, sí. sea, en materia de psicología y de perfiles y de todo, estamos muy empañados. Va. Sí, o sea, y el detalle es ese. Yo más bien creo que es como desinformación. Es decir, tener la información incorrecta. Y la otra es, en parte, digo, porque todavía hay un criminólogo muy bueno aquí en México que se llama, ay, ¿cómo se llama acá? Ay, Aurelio Coronado se llama. Es un criminólogo que incluso da cursos y imparte maestrías en criminología. O sea, es un eminencia aquí en México, y en Latinoamérica incluso. Y él precisamente habla de esta parte de la mala interpretación que hacemos en O la general. indebida Sí, interpretación. o sea, que no es correcto hacer una interpretación, por ejemplo, de un perfil, sin tomar en cuenta otras cosas, como pasó aquí con Juana Barraza, o sea, sin tomar en cuenta, por ejemplo, victimología forense, sin tomar en cuenta, pues otras, ramas de la criminología que hacen que puedas crear un perfil criminal de forma correcta. Pero ¿por qué no se hace? Porque en parte es algo que requiere mucho trabajo, que requieres muchos especialistas, que toma mucho tiempo y pues lo que quieres es rápido, ¿no? Y más rápido porque pues hay presión del gobierno, Sí, pues hay sí, sí. presión de El las derecho sociedades, al debido proceso, de un todo. chingo de Sí, sí, cosas. sí. O sea que también lo mencionas el podcast pasado, que es complicado de seguir por tantos crímenes que hay. O sea, llevar un proceso adecuado. Así es. Y si le agregamos la parte de Hollywood, de la literatura, y que el asesino, y que Hannibal Lecter, y que
pues hay mucha desinformación, incluso para los profesionales de la salud, incluso para los profesionales en el aspecto de derecho incluso. O sea, hay mucha desinformación y Yo te puedo decir, por ejemplo, un caso en particular, que, bueno, tuve un conocido que llevó el asunto, que le dicen al niño, estaban viendo si el niño sufría algún maltrato, si sufría de violencia. Y cuando le hacen las pruebas que son las proyectivas, la batería de, bueno, dibuja cómo estás con tu papá, ¿no? Y el niño se dibujó con un cuchillo al lado del papá, Ajá. ¿sí? Entonces en ese momento pues la psicóloga se entra en shock. Dice, oye, pues qué onda con este cuchillo y todo, no sé qué, se armó un alboroto, ¿no? Ajá, Y al final de cuentas, por lo que tú comentas, que tiene que ser rápido el diagnóstico psicológico, todo esto, ajá, pues emite su diagnóstico, pero después sale que en realidad el papá era jornalero, ¿sí? Entonces utilizaba el machete para ir a la pizca, y claro, claro, entonces el niño iba y le ayudaba con el machete claro, claro, a cortar. Entonces, y por ese caso son cosas bien sensibles, que como dices, o sea, estamos claro. un poquito, Desinformados. sí, 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 totalmente. Desinformados y apresurados, o sea, por tener cosas rápido. Pero fíjate que fíjate que eso no es, eso No. pasa súper, es algo bien común, ¿eh? O sea, algo bien, sí es súper común. Y pasa mucho con las pruebas proyectivas porque muchos profesionales de la salud, colegas, le dan la interpretación a las pruebas proyectivas y ya. O sea, para interpretar una prueba proyectiva tienes que tener en cuenta un contexto detrás, una previa entrevista con Sí, el la cliente, vida que han tenido, que muchas ha hecho, cosas, sí, sí, sí. ajá. Y después de ver la prueba y darle su interpretación, y las pruebas proyectivas pues son psicoanálisis, ¿no? Y es que es interpretación, pero nada más así por ver. Entonces, por eso pasan mucho estas cosas. Y que aún así, esto no te da la pauta para dar una interpretación eh, sobre la violencia, vaya, de alguna forma. Oye, ¿te imaginas si todos nos hiciéramos pruebas proyectivas y yo creo que sería lo mejor, ¿no? Es que Por las ejemplo, proyectivas... en cierto grado, tener la cultura, porque es una cultura, o sea, tenemos la cultura de ir al médico tal vez, ahorita del hacer ejercicio, de cuidar la salud, así, este, pero no tenemos la cultura de la salud emocional, la salud psicológica. Entonces, bueno, me da a pensar que tal vez pues, demasiados de nosotros saldríamos con alguna cuestión relevante, ¿no? Algún síntoma, cualquier cosa. Mira, Sobre todo ahorita, bueno, que dicen de la pandemia, depresión, todo eso. Pero ya nos estamos yendo de otra cosa. sí, no, eso es, sí, sin, a lo mejor ya no alejarnos mucho del tema, pero Mm. sí, todos tenemos algo, nadie somos sanos completamente en términos mentales, o sea, en cuestiones emocionales o mentales, pero hay que tomar en cuenta que también, desgraciadamente, una de las cosas que no tomamos en cuenta es que, y por lo cual tampoco, a lo mejor buscamos ayuda, es porque de alguna forma somos funcionales, socialmente hablando, normativamente hablando. Sí, sí, eso Entonces, es como, sí, es un patroncito. Me levanto, trabajo, descanso, bye. Pum, y pum, eres pum, pum. funcional, o sea, tú mismo incluso te lo puedes decir. Y entonces, como eres funcional, a lo mejor piensas que no hay nada mal en lo que tú haces o no te sientes de la verga, pero sigues haciendo lo mismo de siempre y no te das cuenta, ¿no? Pero eso, bueno, ya, igual, insisto, sin alejarnos mucho del tema, eso no da pie a que tengas una personalidad psicopática. O sea, puedes ser una persona neurótica, eso sí, y que en algún momento, como dices, se te va el freno y sí puedes a lo mejor cometer un crimen, pero no por eso eres un asesino serial. Puedes ser un asesino múltiple. Los asesinos múltiples son diferentes a los seriales porque ellos no son psicópatas, no todos, sino que ellos son neuróticos que en algún momento sí por alguna situación, se les cambia Por la ejemplo, los que se unen a las sectas y todo esto, ¿no? Les eso es otro, cambian eso es otro tipo de chip. personalidad, por ejemplo, eso Sí. no son psicópatas. Ah, bueno. O sea, sí, son muchas cosas.
Pero en asesino en serie en particular, que sí es un psicópata o en términos del DSM-5 tiene un trastorno antisocial de la personalidad, es otro boleto, es otro tipo de comportamientos. Okay. Pero bueno, sigamos. Porque... Anyway. Vamos a ver, porque tampoco queremos quitarles mucho de su tiempo. Bueno, No se aguanten. Bueno, lo mató a su hijo una pandilla. Eso fue entre 1998 y 1999. Y un año después, y varias víctimas después, es que la prensa comienza a reportar sobre un asesino en serie a quien apodaron el Mataviejitas. El Mataviejitas, o sea, pensaban que era un güey. Porque esto va también despuesito del Mocho Orejas, ¿va? ¿Te acuerdas del Sí, Mocho fue antes del Orejas? Mocho Orejas, pero no me acuerdo qué fechas fueron. No, fue después, ¿no? Sí, fue después, pero no sé. Fue después del Mocho Orejas, pero está el Mocho Orejas y todo. Y también como que hay una tendencia de que siempre los asesinos seriales son hombres y la mayoría caucásicos. Entonces por eso como que también dicen, no, pues no, una mujer como, ¿no? De hecho, eso viene en esos libros. Ajá. Se creía que los asesinos en serie eran hombres nada más. Eso se creía. Pero pues ya vemos que no. Es que el detalle aquí es... el Mocha Orejas fue... Si no puedo hacer dos cosas a la vez. Mira, fue más o menos... él fue capturado en el 98, güey. Sí, pues te digo que fue en ese tiempo, o sea, estaba a todo lo que daba. Y también es la época también, yo creo, del chupacabras, de todo que estaba todo Eso sí fue antes, güey. estaba todo lo del Fobaproa, de Salinas, no sé qué. Eso sí fue Y mucho estaban antes. pues sacando también Sí, un chingo de mamás. crónicas amarillistas y todo. Ah, pues agarramos un asesino serial y todo, pues órale, échalo. Y ahí está el Mocho Orejas y todo, cuando pues en realidad pues hay un chorro de Mocho Orejas, ¿no? Hay mucha todo, demasiado, pero... Y luego, a ver, Bueno, y hubo una alza de asesinatos, una alza muy alta de asesinatos, y la policía capitalina negó cualquier conexión entre ellos porque pues no sabían ni qué chingados, la verdad no sabían nada. Y a pesar de las negativas de las autoridades, definitivamente pues algo estaba pasando y no se podía ignorar. El 25 de noviembre de 2002, cuando Juana Barraza, vestida como enfermera y haciéndose pasar por una trabajadora social, entra a casa de María de la Luz González Anaya, que vivía en la colonia Alianza Popular Revolución de la delegación Coyoacán, y usando su técnica, logró convencer a la abuelita de 74 años que la dejara entrar. o sea, siguió con la misma técnica, el mismo modus operandi Sí, sí, sí. que ya tenía, o sea, y lo fue perfeccionando, sí. Ya se lo sabía, ¿verdad? En un punto, la anciana hizo un comentario denigrante hacia Juana, y esta no perdió el tiempo y se abalanzó a ella aplicándole una llave de lucha libre y la estranguló. Ah, de hecho fue los testimonios que dio Juana Barraza, fue que la señora le había dicho, le iba a pagar 20 pesos. Ah, esa es otra señora. Ah, esa es otra Sí, señora. es otra. Ah, ok. Sí. Disculpa, Pero sí, o sea, son las cervezas. Luego le aplicó la hurracarrana, bueno, el mataleón, ¿no? yo creo. Sí. El mataleón. Los crímenes aumentaron bruscamente después del 5 de noviembre de 2003. La policía tenía suficientes pruebas y testimonios para creer que un asesino en serie estaba involucrado, y entonces un grupo de expertos, entre detectives forenses, criminólogos, armaron un perfil del Mataviejitas. Estaban seguros. Ay, no, esto ha sido un chingo de risa. Oye, ¿quién era el perito ahorita te digo quién era. El doctor Chapatín. Estaban seguros de que buscaban a un hombre entre 1,70 y 1,75 metros de altura, de complexión robusta, sumamente inteligente y calculador. O sea, no sabía leer Juana, Probablemente... Pero bueno, ¿eso qué tiene? Güey, bueno, eso es otro mito que ahorita... Bueno, que ya lo mencionamos, pero ahorita lo confirmamos. ver, Probablemente con tendencias homosexuales. Porque luego aprendió a leer, ¿no? Que se viste como mujer. Ajá. Vive rodeado de mujeres, o tal vez vive con su abuelita o una viejita, o tal vez es una mujer robusta, con cara ovalada, que tiene el cabello rubio, o tiene el cabello castaño, o tiene el castaño oscuro. Buscaban un travesti. Y definitivamente tiene las cejas delineadas.
O son varios asesinos, o es uno solo, pero tiene personalidad múltiple. Pero definitivamente le gusta la pintura del siglo XVIII, El niño del chaleco rojo, del artista Paul Cézanne. O sea, no sabe ni qué vergas estaban buscando, güey. O sea, no sabían nada, güey. Pinche perfil más. Estaban buscando a Huckleberry Finn, güey, y a todo mundo, güey. Sí se mamaron. O Una sea, descripción general, bueno, puede vivir con muchas mujeres o con una mujer o pueden ser más varios. grande, porque O pueden- como mata viejitas, a lo mejor tiene su fijación en contra de una viejita que es su mamá y que lo maltrata Sí. o la maltrata. O No. tal vez, No mames, sí está bien cabrón, güey. bueno, si estuviéramos en esta época hubieran dicho que también es un delfín, güey. Sí, O que se concibe como un delfín o como un perro. que es no güey, binario, una mamá. así. algo así, güey, también, o lo hubieran dicho. Güey. Ay, no. Pero bueno, pues con este perfil criminal, la policía inmediatamente se lanzó a las calles en una cacería y, y hubo una gran cantidad de abusos, torturas y hostigamientos en contra de todos la comunidad LGBT y más. No sé, perdón, si estoy diciéndola mal, pero sí no me la sé, Te faltó una sigla. las siglas. Y muchos travestis que pudieron encontrar en México. Y bueno, como siempre, esta serie de crímenes se convirtió en un arma entre la lucha del gobierno federal de México, de Felipe Calderón en estos tiempos, y el ayuntamiento de la capital, de Andrés Manuel López Obrador. El PAN atacó a López Obrador alegando que los delitos violentos habían comenzado desde su mandato, y también todo el capital controlado por el PRD, porque fue culpa del plan de salud pública que implementó el PRD para personas mayores de 70 años, porque de ahí se colgaba Juana para, según ella, ayudar a las viejitas. O sea, ¿le citaron el plan de salud a los viejitos o cómo está eso? No, el PRD implementó, el jefe de gobierno en ese entonces era Andrés Manuel López Sí, Obrador. y les dio apoyo, ¿no? Les dio A un los apoyo viejitos. como de... Y lo mismo que está haciendo ahorita, ¿no? Al apoyo a los adultos mayores. Sí, Y- pero y a quien como sea, Juana pero que no trabaje. se colgó de ahí Juana para matar, pues Felipe Calderón le estaba diciendo que era culpa de ellos, del PRD. Y el PRD a su vez negó... O sea que ellos decían que de los apoyos que estaba dando Andrés Manuel, que era culpa de él. ajá, Ajá. que él estaba financiando No. a los asesinos seriales o ¿qué? Que era culpa de él por haber implementado, pues era una cuestión política. Ah, O sea, totalmente, sí, claro, como o sea, siempre. pero que era culpa de él por haber implementado ese apoyo. Pero pues eso es lo que te estoy diciendo, o sea, ¿por qué por qué le das apoyo a los viejitos, güey? Por darle apoyo a los viejitos los están matando, güey. Ajá, eso, ajá. Porque ya saben que tienen dinero, güey, entonces van a ir a matarlos, güey, por cobrar su cheque de 2,000 pesos cada bimestre, güey. Mientras tanto, el ¿Verdad? PRD. ¡Viva México! ¡México mágico! Güey. El PRD. ¿Por qué no los dejas morirse de hambre? Déjalos en paz. Es que mira, fíjate, el PRD negó que existiera un mataviejitas. Y negó que existiera un asesino en serie y que todo estaba bien. O sea, no te suena algo actual. Bueno, pues podemos ver la ley de Herodes, ¿qué más? ¿Te gusta ¿cómo se llama la película en donde sacan la caja china? Ah, no me acuerdo. No sé. No recuerdo la película que dice, bueno, pues ya tronó, ya se dieron cuenta todos, güey, saca la caja china, güey. Saca otro chupacabras, güey, saca otra cosa más, güey. Ah, ya sé cuál es. Donde le pagan, según esto, a una televisora y hacen... Sí, no me acuerdo cómo se Ajá. llama, pero sí. Sí. Entonces, pues es así como va, pues tú niega todo, güey, hasta que truene, güey. Ya cuando truene, Pues ya. pues vete al cuarto poder, güey. Pues el Que problema te aquí es... defienda. O sea, entre que estaban acá en su desmadre, pues Juana siguió perfeccionando su modo de matar. O sea, se ganaba la confianza de sus víctimas y seguía abordándolas días antes de que las atacara. Todas sus víctimas tenían más de 60 años y una vez dentro de su casa las estrangulaba primero usando llaves de lucha, después cambió su método y utilizaba un estetoscopio porque pues fingía que era enfermera. O algún mecate o algo, Jordi ¿no? Rosado, perdónalo, por favor. Jordi Rosado, que no sabes ni que existo ni nada, perdón. Lo curioso es que se nota... Pero ya leí tu libro, ¿qué huele con mi podcast? No, la neta No me no. olvides. Está bien que sí, tengo un gusto culposo con su programa, pero no chingues, güey. O sea, no mames, güey.
Bueno, ¿qué huele que con Juana Barraza, güey? Lo curioso es que se nota un aire enorme cuando ves las fotos de la escena del crimen de Juana. A veces golpeó a las víctimas tan brutalmente antes de asfixiarlas en sus casas que quedaron completamente moradas. Pero luego en la mayoría de los casos las posaba, ya sea en la cama o en un sillón. Y esto es una característica de Un sus... sello. La firma, se le La dice la firma, firma. sí. Ok, De ok. una asesino en serie dependiendo de lo que traiga en la cabeza, güey. O sea, ahí sí, eso ya es de cada asesino. ¿Y cómo los ponía o qué? ¿Haciendo llaves de lucha libre? En el caso de Simona Bedoya Ayala, incluso puso un banquito abajo de sus piernas para que éstas no colgaran de la cama. O sea, de alguna forma, no quiero caer en la parte de interpretación de escenas de crimen pendejas como las de CSI, del Sí. programa, porque no funciona así. O sea, en realidad no funciona así. Bueno, tú da tu interpretación. Al final de cuentas, no creo que vaya a ser peor, güey, que la interpretación que dio la fiscalía. Pero sí, o sea, de alguna forma hay asesinos en serie que durante su periodo de enfriamiento, es decir, entre una víctima y otra, sí entran en una parte como de depresión. No de culpa, pero de depresión, como que sí les da para abajo después de haber matado a alguien. Después de la euforia de haber matado. Pero es algo que, bueno, que también he visto muchas veces, he leído así. Corrígeme si me equivoco. Que se da mucho que, por ejemplo, los asesinos en serie y todo, la mayoría buscan sentir la misma euforia, la misma adrenalina que sintieron la primera vez. Sí, Y no la vuelven a sentir. por eso van, pues ¿Sí? es como una droga, o sea, van incrementando Y cada vez te hace menos furor y necesitas más. Exactamente. De hecho, los asesinos en serie Una dependencia. empiezan con fantasías. O sea, empiezan con fantasías sobre matar, sobre violar, sobre hacer o deshacer. Y llega un momento en el que ya esas fantasías no son suficientes. O sea, ya necesitan llegar al acto. O sea, ya matar a alguien para sentir esa euforia. Obviamente no sienten, como tú bien lo dices, y no en esos libros, bueno, en otros libros de allá de criminólogo Vicente Garrido, una verga en España, habla precisamente de esto. O sea, ¿Lo conoces? pues es una eminencia en España, güey. No lo conozco. No digo, pues, estás hablando de más, pero bueno. Pues, bueno, sí. Sí, es una eminencia allá en España. Pues es un referente, de hecho. Ok. Y él precisamente menciona esto. O sea, obviamente empieza, ya cuando pasan esa barrera entre la fantasía y la realidad, es decir, ya matan a alguien, esa euforia inicial, pues es muy, muy fuerte. Y empiezan ellos a tratar de replicarla y pues como cualquier droga no la logran igualarla. Y después depende, insisto, este es personal de cada asesino que traigan en la cabeza, empiezan a acomodar los cuerpos. Una puede ser para evadir a las autoridades, así confundirlas, y la otra pues por una cuestión personal psicológica es que, no sé, mi mamá estaba así, la chingada. Por ejemplo, Ed Kemper cortaba las cabezas de sus víctimas y las enterraba abajo de la ventana de su mamá en el jardín. Pues para él representaba algo para su mamá, ¿no? Pero depende de cada asesino, ¿no? O sea, es una firma que tiene el asesino, ¿no? Sobre su víctima. Y luego también sobre todo dicen que se les gusta muchas veces quedarse con algo de la víctima, ¿no? Esa es Como otra para cosa. rememorar también. Es un trofeo. Ajá. Exacto. Y Juana sí también lo hacía. O sea, Juana mataba a las viejitas y se llevaba algún recuerdito de las señoras. Dice el libro de Ostrowski que se llevaba las figuritas de las señoras que tienen, o sea, si ves que las señoras... Sí, los angelitos. Ajá, esas mamadas, sí, güey. No, sí, siempre sus angelitos cachetones. Esas mamás, ajá, esas figuritas como de cerámica que tienen las señoras. Sí, hace cuenta. Sí. ¿Cómo has visto la película de La boda de la abuela, güey? El testamento de la abuela. Ay, qué asco, güey, no. Sí, vi una parte, pero... Es bueno. No, güey, no son... A uno de los nietos le quiere dar su colección de figuritas de cerámica, güey. Haz de cuenta, pues ya chingó, Juana Barraza. Ay, no, ay, no puedo con esas películas. Bueno, al menos lo veo yo Rosado, pero bueno. Yo sí, yo acepto que es un gusto culposo. A mí el cine mexicano sí me gusta. Oye, pero bueno. No. ¿Qué dices? Mata a esta víctima y le pone un banco. Le pone un banco para que sus piernas no cuelguen porque la mató en la cama. Pero por eso, en la cama, o sea, está acostada
en la cama o cómo está en la cama. Está acostado y las piernas colgando en la cama, así, no sé, o sea, Pero ¿para qué les pone un banco, para güey? que las piernas no cuelguen, o sea, las pone el banco en las piernas. Ok, como si estuvieran las piernas nada más paradas o que estén flexionadas las rodillas. Está O sea, acostada en la cama la está víctima. en la esquina de la cama y flexiona las rodillas y le pone el banco a Sí, las ajá, piernas. ajá, sí, 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 para que no cuelguen. ¿Qué pedo? Ah, bueno, insisto, o sea, esa parte puede, digo, insisto, Pero no sé, ¿por qué sería o cómo puede lo ser ves? una cuestión como de arrepentimiento o de cuidado hacia la persona mayor, como de, pues sí, ya sé que ya la mató. Tienen unos códigos bien retorcidos, o sea, la neta, los asesinos seriales como que de repente tienen sus códigos muy retorcidos, en cuanto a su modo operandi. Entonces, puede ser que esta parte de La firma. que esta parte de la firma vaya en función precisamente de esto, o sea, pues de que no le cuelguen las piernas, a otra víctima le puso los pies debajo del tapete, no sabemos si es para que no se, según ella, para que no se le enfríen los pies, o sea, no hay una, Porque bueno, aquí también te podrías ir a lo esotérico. Porque como bien dices, por cuando era la dama del silencio, ajá, tenías la máscara de la Santa Muerte. Y entonces hay varios rituales también que, ajá, bueno, sí puede ser, desconozco y que ya entrando a esta índole, bueno, el banco podría representar algo más en la forma esotérica, e igual el tapete encima de los pies, sí, o sea, te ¿no? digo, Porque bueno, todo no, tiene una representación, claro, ¿va? claro, sí, te digo, no hay, ¿Quién cada sabe? asesino tiene su, o sea, como dices, su firma, Su issue. su situación, digamos, psicológica, y hay algunos que lo hacen para evadir a las autoridades, es decir, para que se confundan. Y otros para que los agarren, ¿va? No, y otros porque para hacer, Para retarlos. pues para hacer, digamos, entre comillas, su obra de arte, o sea, yo fui, este es mi, pues Mi legado, lo ajá, que voy a dejar en sí, este sí, sí, plano. de hecho sí, se ve bien cabrón. Pero bueno, eh, Bueno, una vez que Juan había terminado su proceso después de que mató a su víctima, buscaba objetos de valor para robar. Esto no es común en un asesino en serie, o sea, el asesino en serie tiene otros motivos, pero en este caso, pues bueno, porque los motivos de un asesino en serie no son económicos. Sin embargo, pues como te decía fuera de cámaras, Juana es única, es una asesina en serie única, no hay ninguna otra. Aparte que es mujer. Ya para que es mujer, pero no hay ninguna otra en el mundo. O sea, en el mundo no hay ningún asesino en serie Que que se hay, sepa, que la hayan bueno, que agarrado. se sepa, ¿verdad? Obviamente, que tenga estas características. Porque tiene ella características patológicas de ambos sexos, o sea, en cuanto a asesinos seriales se refiere. Tiene cualidades asesinas, de asesinas en serie femeninas que tienden a matar en función a una ganancia financiera y que después de pasar en este aspecto cazador empiezan a recolectar, en este caso, objetos de valor. Trofeos. O- Como trofeos o... no, aparte de objetos de valor, o sea, aparte de sus trofeitos de Sí, sí, sí. Para vivir. objetos de valor para Sí, robar, o sea, era de para... lo que vivía, ¿no? Era lo único que supo hacer en Exactamente. toda su vida, ¿no? Y luego aparte tenía las características de un asesino en serie varón, que era más sádico, sin el aspecto sexual. Hay fuentes que dicen que sí abusó sexualmente de las víctimas, sin embargo yo no creo, por el perfil que tenía ella de a lo mejor querer matar, o en cuestiones psicoanalíticas de querer matar a su madre con las viejitas, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que... Pues eh, de hecho eh, es lo que ella ha argumentado, que dice, bueno, las víctimas fueron violadas, ¿yo cómo las voy a violar? Ella sigue negando que realizó dichos asesinatos, ¿verdad? Y manifestando sobre todo eso, de que bueno. sí, pero es que Y ya después cambió su, la violación no es nada más penetrar con un pene, o sea, no, es la introducción de un objeto sí, 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 en el ano, en cualquier cavidad humana. Sí, exactamente, o esa es la sea, violación. puede ser como este asesino en serie ruso, Andrei Chikatilo, él violaba niños y niñas, pero él no los penetraba, él les metía ramas o les metía cosas para violarlos, Ajá. porque él sí tenía una cuestión de impotencia cuando era niño, cuando era adolescente más bien. Entonces,
Digo, cada uno tiene sus cosas, ¿no? O sea, Sí, sus características. con este modus operandi, Juana continuaba asesinando por lo menos 12 víctimas en el año de 2002, 17 en el 2004 y en el 2005 otras 11 víctimas. Y pues como ya habíamos mencionado, a la policía le estaba valiendo 3 kilómetros, ¿no? Empezaron a crear chivos expiatorios para ser confrontados con otro ataque de la Mataviejitas, como el caso de Matilde Sánchez Gallegos, una enfermera del ISSSTE, perdón, a quien arrestaron en el 2004 y la dejaron ir cuando familiares y amigos, después de tener que tapar la calzada de Tlalpan, lograron que las autoridades los escucharan y comprobaron que Matilde había tenido una histerectomía y había estado convaleciente más de un mes. O sea, ella no pudo haber sido. Cuando Juana Barraza iba a asesinar a María del Carmen Cardona, lo más absurdo es que, a pesar de que... Oye, pero a Matilde fue la que también habían detenido y que usaba pelucas, que le decían que... ¿No? Ok. Entonces, creo ya vamos a llegar a ahí. Juana Barraza iba a asesinar a María del Carmen Cardona. Lo más absurdo es que, a pesar de que, contrario al perfil criminológico que ya dijimos, Juana no era para nada muy inteligente ni muy calculadora, ya que dejó múltiples huellas digitales en varias escenas del crimen, fue vista por decenas de personas, incluso una vez hizo las dos cosas al mismo tiempo mientras se disponía a atacar a una víctima. Llegó la hija de María, de esta viejita que iba a matar, quien traía una radiografía porque se había roto el brazo. Ay, ahí dejó las huellas digitales, ¿no? Sí. A ver, pero sí, a ver. Asumiendo que Juan era enfermera, porque venía vestida de enfermera, le enseñó la radiografía para que le diera su opinión. Y Juana tomó la radiografía y dejó sus pinches huellas digitales. Y luego, al no saber, pues obviamente qué chingo estaba viendo, dijo, me tengo que ir. Y dejó a 2 testigos ahí y las huellas en la radiografía. La policía no podía dar con ella y fue hasta el 28 de septiembre de 2005 que las cosas cambiaron. Cruzó la línea que no debe cruzar cualquier criminal o asesino en serie, que es la línea de la pobreza o la línea de la gente que a nadie le importa, y se había metido con la clase alta. Su víctima fue María del Carmen Camila González, quien era una señora de clase alta y era la mamá del criminólogo Luis Rafael Moreno González, quien había sido director general de servicios periciales de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Estás pateando los, Sí. la canasta de los huevos de oro, güey. Sí, y digo, desgraciadamente así es. Desgraciadamente, hasta que ya alguien... Bueno, desgraciadamente, no creo. No, o sea, a lo que me refiero con desgraciadamente es que hasta que no le pasa a alguien de la clase alta, es cuando las sí. autoridades voltean a ver, no, está pasando A este ver pedo. qué pasó. Sí. O sea, y muchos también lo mencionaron en Tristemente. el episodio pasado, o sea, si empiezan a asesinar a lo mejor gente que son prostitutas, mendigos, esa gente que realmente ellos no le dan la importancia, pues realmente nunca pasa nada, hasta que cometen algún error o lo que quieras, ¿no? En este caso, pues... Y generalmente, bueno, muchos asesinos seriales que tienen muchas víctimas en su haber, la mayoría también se van con prostitutas, ¿va? Que sí. dicen, pues una prostituta menos, alguien menos, vámonos. No vamos a crear un eco en la sociedad porque no van a estar los medios, no van a estar nadie. Todo sigue igual. Gente que está al borde o en las orillas de todo también lo hablamos la vez pasada, en toda esta parte capitalista que no producen o no aportan, entre comillas, nada a la sociedad o que no son importantes, porque incluso muchos asesinos se sienten con la tarea de acabar con ellos, como el asesino de Green River. Pero bueno, pues pasó esto, ¿no? Y ahora sí, todo el peso de la ley iba detrás de ella. Comenzaron una campaña para prevenir a la gente de la tercera edad llamada Operación Parques y Jardines. Porque la policía pensó o asumió que el asesino buscaba a sus víctimas en los parques y jardines. Genios, claro. Una persona que estaba siendo proactiva era el procurador Bernardo Batis. Bueno, pero ¿sí lo hacía en parques y jardines o no? Para empezar, antes de haber dicho ese comentario, o sea, al igual me puedo echar para atrás, porque bueno, según yo, era, nada más iba de casa en casa, ¿no? Sí, o sea, sí tenía su, digamos, coto de casa, es decir, de casa de cacería, no de casa, Ajá. de hogar. O sea, sí veía a la víctima que pudiera ser propensa
veía a la persona que podría ser propensa víctima de ella, pero no las buscaba en los parques y jardines, o sea, Pero igual nomás fue el nombre de la operación, ¿no? pues es No, que no la le pones operación una... fue porque ellos pensaban que sí las buscaba en los parques y jardines. No. Y bueno, una persona, el procurador Bernardo Batis propuso pagarle de 100 a 200 pesos a las señoras de la tercera edad para que sirvieran de carnada. Un cebo. Güey, pero es una mamada, güey, no mames. Para que sirvieran de carnada para la mataviejitas. No sé qué es de aquí, señores. Vamos a esperar que un asesino serial llegue con usted, la lleve a su casa y después vemos si Sí actuamos. aplica o qué. Nada más dígame, ¿tiene dinero o no? Si no, para no perder el tiempo. Si le van a pagar 200 pesos, sabemos qué tipo de viejitos estaban buscando y cómo iba a terminar todo. Chale, sí pasó. Obviamente no funcionó, o sea, bueno, ya. O sea, digo, no funcionó triste o afortunadamente. Un factor que afectó muchísimo fue la parcialidad de los policías, porque ellos seguían buscando un transvesti. O sea, ellos estaban seguros de que Como te dije hace rato, ¿eh? Que un transvesti. o sea, que el Matavijitas era idéntico al caso de Thierry Paulin, un asesino en serie francés de los 80. Pero Thierry Paulin era un tipo pues, que pues, se drogaba, se metía de todo, se ponía hasta el culo y luego iba a matar viejitas para asaltarlas y comprar más droga. O sea, él pues sí, pon tú era un asesino en serie, pero realmente no tenía un más objetivo que matar para, matar para robar, ¿no? Ujú. Para ese entonces, o sea, bueno, y aquí volvemos a lo mismo, las autoridades decían, pues si este asesino en serie pues es así, pues igual el que tenemos aquí es igual. Sí, las autoridades que compraron su pack de Yu-Gi-Oh! Vieron a los monstruos, güey, los compararon y dijeron, este es el que más se asemeja y ya está el trabajo hecho, güey. Sí. Y ya, para qué seguimos investigando y para qué seguimos andando? Esto no es ninguna novedad, güey. Vámonos, vamos a lo que ya está hecho, güey. Sí, y aparte, lo peor es que pidieron apoyo de las autoridades francesas para que les dijeran, no, es que es igual o no. O sea, para el estudio de este asesino en serie, porque ellos seguían creyendo que era un güey. Para ese entonces ya hasta tenía un cómplice esta Juana Barraza, José Francisco Torres Herrera, alias El Frijol, quien era su taxista particular y a cambio de recibir parte del botín de los robos, pues él la llevaba a las casas. Pero él sabía que las mataba. ¿Sí No se sabía? sabe, dice O, que no se sabe si él sabía que las mataba. porque según tengo entendido, él niega todo. Él sabía que robaba. Ajá. Y que nada más quería ir por complicidad del robo y Ujú, allanamiento. Bueno, ya claro. el allanamiento no, ya será nada más el robo, porque la dejaban entrar. Ajá. Sí, sí, sí. Ah, pero, El día de la captura de Juana, Ana María, una viuda de 84 años, preparaba el desayuno a su joven inquilino. Después de tomar el café, cada uno se dirigió a sus labores del día. Este chavo era mesero en un restaurante. era estudiante, Ajá, pero pues trabajaba de mesero. de Sí, sí, mesero. sí. Ana María se fue a realizar sus compras al mercado alrededor de las 11 de la mañana y Juana pues estaba merodeando por ahí y entonces vio a las viudas regresando del mandado. Entonces no eran parques y jardines, eran mercados. Pues por eso, güey, te estoy diciendo. Juana merodeaba y la vio que regresaba del mandado, se acercó a ella y le ofreció ayuda y Ana María aceptó. Una vez en el interior del departamento, Juana le comentó que se dedicaba a hacer servicios de lavado y planchado. Ujú. La anciana le ofreció pagar Y se la planchó. Le ofreció... Y dijo, sí, bueno. Se fue planchada. La anciana le ofreció pagar 22 pesos por la docena de prendas, a la que Juana replicó pues, que era muy poco dinero. Y como respuesta de la anciana, Ahí solo está. escuchó que Ana María refunfuñaba, así son siempre las gatas, quieren ganar demasiado. Y Juana comenzó a golpearla físicamente a la viejita en la cara. Y luego tomó un estetoscopio que estaba sobre la mesa, igual que las anteriores, y la estranguló. En el momento en que Juan iba saliendo del departamento donde vivía la señora, su inquilino, el inquilino de Ana María iba ya regresando al trabajo, que era ya como a las mediodía.
Y cuando él se la cruzó, pues como que sí notó como algo raro. Pero no fue hasta que entró al departamento que vio a su roomie con la cara toda desmadrada. Y el piso, Muerta, ¿no? pues sí, y el Sí. piso lleno de sangre y inmediatamente salió y corrió detrás de Juana. Vio a los oficiales Ismael Alvarado y Marco Antonio Rosales, quienes la persiguieron y detuvieron a Juana. Y así fue como agarraron a la Mataviejitas. No gracias a las operaciones Parques y Jardines ni a nada, ni fue gracias a un civil. Pero fíjate, esto pasa siempre, casi Sí. siempre con asesinos en serie. Nunca los atrapan. Pues, ¿a qué asesino fue el que agarraron con una multa de tránsito? No sé, güey. Fue con una multa de tránsito, un asesino en serie. Que igual, o sea, ni sabía qué pedo, la chingada. Pero no se pasó un rojo, cabrón. Un rojo, güey. Y ya de ahí, güey, la agarra y ya, cabrón, pues es este, güey. Vámonos, güey. Sí, o sea, siempre los agarran así como de churro. Hay unos que ni, por ejemplo, Ed Kemper, que no lo capturaban y él habló a la policía porque él sí tenía el ego bien cabrón. Y él sí era muy inteligente. O sea, él sí tenía un IQ de 130, o sea, mucho mayor al promedio. Él sí dijo, ya fui yo, ya vengan por mí. O sea, Sí, ya. ya me cansé, ya. Sí, literal. Porque él era muy listo. Él de verdad, yo creo que si lo hubiera seguido, no ni de pedo lo hubieran Como el capturado. Zodiaco. Ajá, no lo hubieran capturado. O sea, pero él habló y dijo, ya, pues ya. Ya me aburrieron. Ya. Porque él le cortaba las manos a las víctimas, para las huellas dactilares. Si les disparaba, él le sacaba la bala al cuerpo para que no identificaran a la El bala. calibre. O sea, él era Sí, muy, sí. muy, muy meticuloso en ese sentido. Metódico. Y luego le cortaba la cabeza a la víctima, el torso lo aventaba en un Los dientes, también quitaba todos los dientes. Las cabezas las enterraba en su jardín, pero los torsos las enterraba en otro lado. O sea, muy, muy, muy metódico. Pero bueno, él era de los pocos que sí tienen un IQ muy elevado. O sea, realmente un asesino en serie, como Juana o como cualquier otro, tiene un IQ normal. O sea, no son genios como regularmente se piensa. O sea, realmente son personas normales. O sea, son psicópatas, sí, pero no son con una inteligencia superior, ni mucho menos. Simplemente, como podemos ver aquí, es mucha ineptitud. O sea, porque hay muchos asesinos que, incluso en Estados Unidos, que la policía realmente dices, güey, neta. O sea, no mames. No, y que siempre los tuvieron al lado, ¿no? Pues tú puedes ver los, casos sin resolver o cosas así que te dicen, no, hombre, que están en el archivo muerto y que al final de cuentas tuvieron al asesino en las narices, Ujú. en las narices y lo dejaron ir porque dicen, no, esta persona no fue. Pues, vámonos. Sí, sí. ¿Y cuántas veces pasa aquí, ¿verdad? Y No, al revés, y aquí y y al allá. revés, de que necesitamos un culpable. Ah, claro, también. Agárralo ¿verdad? Bueno, Y ya con eso ahí nos la llevamos. sí, Chale, ya con eso ya la sociedad ya se calma, ya tenemos al culpable. Y si siguen los asesinatos, pues quién sabe qué. Un imitador. sí, Sí, es un imitador. Pero bueno. Bueno, en la casa de Juana encontraron diversos recortes de periódicos sobre sus ataques. Aunque ella no sabía leer ni escribir, guardaba las notas de los medios publicados de sus asesinatos. Y además encontraron un altar a la Santa Muerte y a Jesús Malverde. La Santa Muerte y Jesús Malverde es el que... De los narcos. de los narcos, ¿verdad? Sí. El número total de sus víctimas se calcula, no es un hecho, que es de 48. Ella solo admitió haber matado a Ana María, la última con la que la cacharon. Ajá. Y pero al final le pudieron imputar 16 víctimas gracias a las huellas digitales y otras pruebas que tuvo. Esto fue en marzo de 2008 y fue sentenciada a 759 años de prisión y 17 días. Que al final estuvo también mala sentencia, porque nadie puede ir a la cárcel. Bueno, en ese tiempo, nadie puede ir a la cárcel por tanto tiempo. Lo máximo de prisión eran 50 años. O sea que ella podría salir, que te gusta, como a los 98 años, ahorita con la edad, más o menos. Sí, pero Pues si sigue viva, ¿verdad? pues sí. ¿Quién sabe, güey? Es que depende también del sistema judicial, porque en Estados Unidos como si le ponen por cada víctima una sentencia. En Estados Unidos. Sí, pero te digo, o sea, allá sí es tienes 7 cadenas perpetuas, o sea, digo, pues, nunca vas a salir, obviamente. O sea, o tienes 7 penas de muerte, güey, o no sé. Sí, claro. Una Dependiendo pena. del estado en donde estés. Exactamente. Así es.
Durante el juicio declaró que no había elegido previamente a sus víctimas, sino que había pasado tiempo observando mercados, centros comerciales, a las ancianas que iban solas, trataba de ganarse su confianza para poder entrar a sus casas. Pero es que esto fue en función de que si esto no era un asesinato premeditado, la sentencia pudiera ser más flexible, entre comillas, obviamente. Porque, digo, estás hablando de cierto número de víctimas, pues bueno, al final no pasó, no fue flexible. Es que sí, bueno, es que si es premeditado, no te pueden, como que, ella iba más que nada que la declararan como inimputable, una persona mal de sus capacidades mentales, Sí, de hecho, que de cualquier momento explotaba y que no podía tener una, autocontrol. exactamente, era lo que le tiraba también ahí el abogado. Pues de hecho sí dice que ella había planeado los asesinatos, bueno, se confirmó, y los fiscales conectaron a Juana con 11 asesinatos, las huellas de las huellas dactilares, mientras que la defensa trató de hacer un caso en el cual ella no era mentalmente estable, vaya, para ser juzgada. Intentaron usar sus antecedentes de abuso para explicar sus asesinatos como estrategia, pero pues bueno, ya hemos visto, no solo en películas, en la vida real, que esta estrategia pues sí es común de la defensa para sacar pues cierta ventaja, ¿no? Del estado mental de los acusados, ¿no? Después de que Juana Barraza fuera declarada culpable, Bernardo Batis, o sea, el que era procurador de la Ciudad de México, dijo que se sometería, o sea, Juana, a una serie de estudios psicológicos y pruebas de equilibrio para tratar de comprender por qué se vio obligada a matar mujeres de edad avanzada. Este tipo de pruebas es lo que nos permite entender el comportamiento de los asesinos seriales. Como mencionamos anteriormente, la doctora Ostrowski se interesó particularmente en el caso y quiso incluir a Juana Barraza en su estudio. Ostrowski creía que ella se miraba en el espejo y veía a la dama del silencio, su imagen de luchadora, y cuando entraba a las casas de sus víctimas, las imágenes de su sufrimiento anterior volvían a ella, el abandono de su padre, de su madre, y en otras palabras, de una manera psicológica profunda, estaba tratando de matar a su madre. Algo bien importante, muchos asesinos en serie, bueno, no, casi todos los asesinos en serie, no muchos, buscan esta sensación de poder y de control sobre sus víctimas, y es una sensación de poder y de control que no tuvieron en su infancia. Y en su vida, ¿no? Pues en su vida en general, pero en su infancia más. Entonces tratan de ejercer poder sobre sus víctimas, cosa que no tuvieron, pues ni en su vida, pero más en su infancia, ¿no? Ay, Dios mío. No, pues ya, la verga, ya acabamos. Bueno, pues Juana Barraza, no, lo que estábamos comentando atrás del micrófono, fuera de foco. Sí, fuera de foco, güey, que conoció al Bester Gordillo, güey. Ya sé, qué pedo. Todos los lujos que tiene allá adentro Juana Barraza, güey. O sea, porque al final de cuentas... El Bester ya salió de la cárcel, pero estuvo con ella. Sí, y comió con ella. Y tienen lujos ahí, tequila y comiditas y la chingada. Sí, y sobre todo porque tenía al Santo Valverde. Y pues, supuestamente conoce ahí a un personaje muy conocido en México del narco femenino, que es quien también la acoge. Y le enseña a leer y escribir. Pero es lo que decíamos, que me decías, bueno, es que no aprenden a leer y escribirlo, la capacidad intelectual. Ahora, ya más grande, aprender a leer y escribir, yo creo que es más complicado, ¿no? Entonces, igual, pues no tiene una capacidad intelectual, igual y promedio, tal vez no más alto, pero al final de cuentas aprendió a leer y escribir. Ya puede leer sus periódicos de todas las matanzas que hizo. Pues mi trofeos. Pues sí. Pues la verdad es que sí, no sé si tienes algo más que Se casó. Sí, se casó. Se casó en la cárcel, güey,
hicieron un evento masivo, güey. Ya saben, De esas bodas nuestros gobiernos, güey. Sí, viva México mágico, güey. Sí, hicieron un evento masivo, porque sí había un programa como de inclusión a los reclusos, y sí existía. ¿Por qué no hacemos que pase, güey? Y como para poderlos reinsertar en la sociedad y que tengan esa empatía y la chingada, ¿no? Y hicieron una boda masiva, precisamente como dices, varias parejas se casaron, ella se divorció al año. O sea, se casa y se divorcia el año. Y yo, pues qué pedo, güey. No lo aguantabas en la celda, güey. Ni estaban juntos. Sí, güey, qué pedo. Sí, está así, ok. Bueno, pues, si todavía hubiera causales de divorcio, güey, ¿cuál sería, güey? Sería muy interesante. Y no me ve, güey. No me pone atención. No trabaja. Porque se casó con otro recluso, güey. Sí, claro. Pero bueno, yo creo que iba sobre todo a calmar las aguas carnales, ¿no? De que tuvieran visita conyugal, ¿no? Sí, se vieron como algunas veces. Como que por ahí iba, ¿no? De que vamos a meter así la jaula de hámster y que tengan visitas conyugales con los otros reclusos, güey. Sí. O sea, viva México mágico, güey. Sí, fue un programa precisamente del gobierno de Obrador. Sin pedo, güey. Pero bueno. Bueno, pues ya sin más que agregar, porque se nos acabó el tiempo desde hace 30 minutos. Pero bueno, gracias. Bueno, algo, tus redes sociales, algo. No, pues bueno, Dab Mego en Facebook, David Mejía Abogado en Instagram y a su servicio cualquier cosa. Ahí estamos, agradecerte el tiempo, la invitación y a todos ustedes también por aguantarme y aguantarnos los eruptos de aquí del buen Guillermo y las incoherencias tal vez que dijimos en algunas partes, ¿verdad? Pero al final de cuentas, pues yo creo que todo esto es recreativo y es para pasar un buen momento, ¿no? Okay. No sé. Bueno, pues gracias por... Sí, ya estoy todavía bien pinche trabado. Gracias por escuchar. Otra disculpa de antemano, y para la que sigue también de antemano, ¿eh? Gracias por escuchar Argumentos Incómodos. Si disfrutaste de este episodio, dale seguir, dale pulgar arriba, dale me gusta en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y YouTube. Comparte con tus amigos, tu familia, los del trabajo, el perro. Pueden seguir Argumentos Incómodos Podcast, @gmail. Pueden escribir Argumentos Incómodos Podcast. Eruptos incómodos. @gmail.com. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.